La madrugada en la sierra de Tancítaro siempre había tenido un silencio que pesaba sobre los hombros, como si las montañas mismas respiraran despacio para no despertar a nadie. Pero en aquella estación de primavera del año 2014, ese silencio se sentía distinto, más tenso, más alerta, como si la tierra conociera de antemano lo que estaba a punto de ocurrir. El capitán Esteban Armenta lo percibió desde el primer momento en que descendió del vehículo de reconocimiento. Era esa sensación vieja que uno lleva guardada en el pecho, una mezcla de intuición y memoria que solo despierta cuando la sierra parece hablar por sí misma. La neblina bajaba como una cortina delgada sobre los pinos, y cada paso que daba su unidad sobre la terracería producía un eco suave que se perdía en la nada. A lo lejos, el volcán Paricutín se dibujaba como una sombra inmóvil, testigo eterno de las cosas que pasan en silencio. Esteban observó el horizonte unos segundos más, dejando que el aire frío le llenara los pulmones, tratando de leer los mensajes ocultos que la sierra suele mandar a quienes saben escucharla. A su lado, el subteniente Raúl Madera ajustaba la radio con esa energía inquieta que lo caracterizaba. Siempre quería adelantarse al peligro, siempre quería dar el paso que demostrara que estaba listo para algo más grande. El sargento Julio Mendieta caminaba detrás de ellos, midiendo cada detalle del terreno, siempre en silencio, siempre con ese pensamiento meticuloso que solo tienen quienes conocen de explosivos y de riesgos escondidos. Y unos metros atrás, el cabo Leonel Briceno llevaba el paso con calma, mirando las casas dispersas en la ladera como si quisiera asegurarse de que la gente estuviera bien, aun cuando nadie había salido a recibirlos. El amanecer apenas comenzaba a pintar un hilo naranja en el cielo cuando Esteban levantó la mano para que todos se detuvieran. Había algo en el aire, una vibración leve, casi imperceptible. No era un sonido claro, ni un movimiento concreto. Era esa presencia que uno siente cuando sabe que no está caminando en un territorio vacío. La sierra nunca estaba realmente sola, y esa mañana parecía recordárselo con una insistencia casi humana. El silencio se rompió ligeramente cuando un portón viejo chirrió en una casa cercana. Una figura femenina, envuelta en un rebozo oscuro, apareció en la entrada. Era dona Mariela Castaneda, una mujer que llevaba en el rostro los recuerdos que el tiempo y la vida suelen dejar. Caminaba despacio, pero con la determinación de quien ya no teme ser vista. Leonel la saludó primero, con ese tono suave que solo los jóvenes conservan incluso en medio de la tensión. Dona Mariela se acercó a Esteban con cautela. Dijo que desde la noche anterior había escuchado ruidos en lo alto del cerro, ruidos que no eran de ganado ni de campesinos. Comentaba que los perros ladraron como si hubieran olido algo distinto, algo que no pertenecía a la comunidad. Esteban escuchó sus palabras con respeto, pero también con esa sensación inquietante de que la sierra le estaba confirmando lo que ya intuía desde antes de que el sol asomara. Agradeció a la mujer. Y mientras ella regresaba lentamente a su casa, Esteban miró a su equipo y asintió. Era hora de avanzar. Ese era apenas el comienzo de algo que la sierra misma parecía querer revelarles. La columna avanzó despacio, casi con un respeto tácito hacia el terreno que pisaban. La sierra de Tancítaro no perdonaba descuidos, y el capitán Esteban Armenta lo sabía mejor que nadie. Aquel sendero angosto, bordeado por piedras húmedas y matorrales que parecían crecer sobre sí mismos, tenía algo inquietante. No era solo la vegetación cerrada ni el aire helado que se colaba entre los pinos. Era la sensación de que alguien, en algún punto de ese laberinto natural, ya los había visto desde antes. El subteniente Raúl Madera, que caminaba un par de metros adelante, levantó la mano indicando un alto repentino. Se inclinó, tocó el suelo con cuidado y frunció el ceño. Esteban se acercó de inmediato. «Aquí hay paso reciente», capitán, murmuró Raúl, «no de campesinos. Estas huellas no son de caballos ni de motos. Algo pesado». Esteban se agachó a verlas.
El suelo compacto mostraba un rastro ancho, con bordes hundidos y líneas irregulares, como si algo de varias toneladas hubiera avanzado torpemente por allí. No era una camioneta cualquiera, era algo más grande, más tosco, un vehículo que no estaba hecho para carreteras pavimentadas, sino para estos caminos escondidos que serpenteaban entre los cerros. Julio Mendieta, siempre prudente, soltó un hilo de aire entre los dientes. Si es lo que pienso, conviene avanzar con calma. Estos aparatos no los dejan solitos así nomás. Leonel, que observaba la montaña con una mezcla de miedo y curiosidad, añadió en voz baja: la señora Mariela dijo que escuchó ruidos. Igual fue esto. Esteban asintió y ordenó desplegar la formación de reconocimiento. 2 adelante, 2 atrás, todos atentos. La bruma comenzaba a elevarse con la luz del sol, revelando más detalles del camino. Cuanto más avanzaban, más se acentuaba el olor a combustible viejo, mezclado con tierra mojada, un olor que no debía estar allí. Y entonces lo vieron. A unos 50 pasos, parcialmente escondido entre un grupo de árboles robustos y rocas volcánicas, se asomaba algo metálico. Era una silueta grande, irregular, como un animal de acero dormido en medio de la sierra. La luz tenue del amanecer reflejaba bordes toscos, planchas sobrepuestas, soldaduras visibles. No había duda. Era un monstruo artesanal. Raúl bajó la cabeza y susurró: primer hallazgo. Julio dio un paso adelante, pero Esteban se lo impidió con un gesto seco. Procedimiento. Mendieta. No sabemos si está vacío. Todos se agacharon, formando un semicírculo silencioso. El aire parecía haberse detenido. Esteban sintió ese viejo nudo en el pecho, el que aparecía cada vez que la posibilidad de una emboscada rondaba demasiado cerca. Su respiración se volvió lenta, calculada. Aún recordaba el estruendo de aquella explosión 2 años atrás y el grito ahogado de su compañero cayendo entre la maleza. Esa memoria siempre regresaba cuando la montaña guardaba demasiados secretos. Julio sacó su equipo con manos firmes y comenzó la inspección visual desde lejos. Revisó rendijas, sombras, posibles cables, cualquier irregularidad que delatara un peligro oculto. El resto del equipo aseguraba el perímetro. Incluso el bosque parecía estar conteniendo el aliento. No hay movimiento. No veo cables. Pero no me gusta cómo está la puerta trasera, dijo Julio finalmente. Esteban se acercó unos pasos más, manteniendo la distancia reglamentaria. El monstruo era impresionante y aterrador a la vez. Planchas gruesas de acero soldadas unas sobre otras, sin simetría, sin estética, solo crudeza funcional. Ventanillas convertidas en rendijas angostas, llantas reforzadas con anillos metálicos. Y dentro, aunque apenas visible, soportes que en algún momento habían cargado armas. Leonel murmuró: ¿cómo pueden meter esto por estos caminos? «¿Cómo pueden, cabo?», respondió Esteban, «a fuerza de necesidad y de miedo. Así se mueve esta gente». Tras varios minutos, Julio finalmente levantó la mano. «Está limpio. No hay carga sospechosa. Parece abandonado desde hace poco». A Esteban le recorrió un escalofrío distinto, no de miedo sino de certeza. Si ese monstruo estaba allí, escondido entre árboles, significaba que no era una simple ruta de paso. Había algo más profundo en aquel corredor de terracería, algo que la sierra llevaba tiempo ocultando. «Muy bien», dijo Esteban, enderezándose. «Documentamos, aseguramos y avanzamos. Porque el primer monstruo encontrado en la sierra jamás era el último». El sol ya comenzaba a filtrarse entre las ramas altas cuando el equipo terminó de documentar el primer monstruo. El metal frío de aquella mole parecía absorber la luz, como si guardara para sí los secretos de quienes lo habían conducido por esas rutas escondidas. El capitán Esteban Armenta dio las últimas instrucciones antes de cerrar el perímetro. No quería dejar cabos sueltos. Algo en su intuición le decía que ese hallazgo no estaba aislado.
Continuaron avanzando por el sendero, que ahora se hacía más estrecho y más empinado. La tierra suelta crujía bajo las botas, y el aire adquiría un olor extraño, una mezcla entre aceite quemado y humedad profunda. Raúl Madera iba adelante, con la mirada afilada de quien conoce cada detalle del monte y sospecha que algo fuera de lugar puede estar ocultándose a simple vista. «Capitán», dijo Raúl en voz baja, «mire esto». Señaló unas ramas partidas, recién quebradas. A un lado, el suelo mostraba una marca larga, pesada, como un surco profundo arrastrado hacia arriba. No era obra del viento ni de animales. Esteban se agachó. Las huellas tenían la misma anchura del rastro que habían visto antes, solo que ahora parecían más frescas. «¿Será otro monstruo?», murmuró Leonel, incapaz de ocultar el asombro y el nervio en su voz. «Si lo es, no está lejos», respondió Esteban. El viento cambió ligeramente, trayendo consigo un aroma tenue a combustible reciente. Julio Mendieta levantó la cabeza de inmediato, como un perro de caza entrenado para detectar el mínimo cambio. «Capitán, ese olor no estaba hace unos minutos». Esteban tensó la mandíbula. La sierra estaba empezando a hablar de nuevo, y cada señal era más clara que la anterior. Dio la orden de avanzar en silencio absoluto. Nada de radios, nada de pasos apresurados. El monte tenía la mala costumbre de amplificar los ruidos hacia direcciones impredecibles. A medida que subían, el sendero se abrió ligeramente y una pequeña curva reveló una vista parcial del valle. Allí, a medio ocultar entre piedras negras y arbustos densos, se encontraba el segundo vehículo. No estaba escondido como el primero. Parecía abandonado al apresurarse, casi a medio girar, como si sus ocupantes hubieran brincado afuera al sentir que ya no podían seguir avanzando. Las planchas de acero tenían un tono opaco, cubiertas de tierra y rayones. Las puertas traseras estaban entreabiertas, dejando ver fragmentos de cinta, cables improvisados y restos de equipo táctico. Raúl exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Segundo monstruo en menos de una hora. Julio levantó su equipo sin que nadie se lo pidiera. Su rostro, normalmente impasible, mostraba preocupación. 2 vehículos abandonados nunca significaban nada bueno. No era descuido, no era casualidad. Era un movimiento rápido, forzado, claramente motivado por la presencia de la marina. Esteban recorrió el perímetro con la mirada. Había ramas rotas, huellas profundas, un trazo irregular que se perdía entre los árboles. No estaban simplemente interceptando vehículos. Estaban caminando sobre una ruta de uso constante, una ruta que muy pocos conocían. Mientras Julio realizaba la inspección visual, Leonel señaló algo al costado del claro. Pequeñas láminas de metal repetidamente dobladas, restos de soldadura aún adheridos, y un tambor con residuos de aceite industrial. «Esto no es un simple abandono», dijo Leonel. «Aquí trabajan». Esteban sintió que un frío súbito le recorría la espalda. Ese punto no era solo un escondite, era una estación improvisada de reparación. Eso significaba logística, significaba organización, significaba que alguien, en algún punto cercano, estaba supervisando ese corredor. «El lumbre», pensó Esteban, aunque no dijo nada. Finalmente, Julio confirmó que el vehículo estaba limpio. Nada explosivo, nada que indicara una trampa. Pero el silencio que siguió no fue de alivio, fue de reconocimiento. La sierra estaba revelando una verdad incómoda. Los monstruos no estaban solos, eran apenas los mensajeros de algo mucho mayor. Esteban levantó el rostro y dijo con voz firme pero baja: «A partir de aquí, nadie baja la guardia. Si dejaron 2 monstruos es porque había prisa, y si había prisa, todavía están cerca». Y la sierra, como si escuchara sus palabras, guardó un silencio aún más denso que antes. El hallazgo del segundo monstruo había cambiado la atmósfera del operativo. Ya no se trataba de una patrulla rutinaria ni de un hallazgo aislado. Era evidente que estaban tocando una ruta viva, una arteria que había estado funcionando en secreto bajo la sombra del Tancítaro.
El capitán Esteban Armenta lo sabía, y aunque no lo decía en voz alta, los demás también lo sentían. El sargento Julio Mendieta terminó de asegurar el perímetro inmediato y volvió junto al grupo. Su semblante serio parecía más pesado que de costumbre. «Capitán, aquí estuvieron trabajando hace muy poco. La soldadura está fresca, no más de unas horas». Raúl Madera chasqueó la lengua, sorprendido. «Entonces los agarramos en movimiento. O los espantamos», respondió Esteban, «lo que significa que no hemos visto lo último». El viento sopló cargando el olor metálico que los rodeaba, y un silencio de esos que aprietan el pecho se instaló entre los pinos. Leonel, siempre más sensible al entorno, miró hacia la ladera como esperando ver a alguien salir detrás de un árbol. Siguieron avanzando, ahora con la tensión marcada en cada paso. La vegetación se hacía más densa, la luz más escasa, y los sonidos del bosque parecían apagarse poco a poco. Había algo extraño en la forma en que las aves callaban cuando el grupo pasaba, como si la sierra guardara la respiración. De pronto, Raúl levantó un puño cerrado, la señal universal de alto. Todos se detuvieron. Allá dijo en voz casi inaudible, entre un par de troncos gruesos, camufladas con ramas y láminas oxidadas, se levantaban dos estructuras humildes, casi invisibles desde lejos. Bodegas improvisadas, ninguna más grande que una choza, pero ambas con marcas técnicas que los ojos entrenados detectaban al instante, láminas removidas, puertas sin cerradura, manchas de aceite en el piso. Julio se adelantó con extrema cautela. Empujó la puerta de la primera bodega con la punta del fusil. La lámina rechinó, revelando un interior oscuro y húmedo. Dentro había tambores semivacíos con residuos de aceite negro, pedazos de acero recortado, fragmentos de soldadura y un olor penetrante a gasolina vieja. Leonel, mirando cada objeto con asombro mezclado de inquietud, murmuró: «Capitán, esto sí parece un tallercito. Móvil, pero taller al fin». Esteban recorrió el lugar con los ojos. Los tambos, las herramientas improvisadas, las marcas de cortes en las planchas, eran piezas pequeñas de un rompecabezas más grande, un rompecabezas fabricado con prisa, oculto entre la espesura. Raúl, desde afuera, llamó al equipo. «Encontré otra cosa». Se acercaron. A unos cuantos metros, casi tragado por la maleza, había un fardo de lona gruesa. Raúl lo abrió con cuidado, revelando dentro piezas metálicas recién trabajadas. Tubos, soportes, placas cortadas. No cabía duda, eran partes destinadas a un blindado. Esteban apretó los labios. No era un simple pasadizo, era una línea de producción. «Y si esto está aquí», dijo Raúl en voz baja, «entonces alguien viene a recogerlo, o alguien debería estar aquí ahora mismo». Julio lanzó una mirada rápida a la sierra, como si temiera que desde cualquier parte pudiera aparecer la sombra de un hombre armado. Esteban tomó una decisión. «Vamos a ampliar el perímetro. Busquen todas las rutas laterales, caminos escondidos, cualquier trazo que no parezca natural». Leonel fue el primero en encontrar algo. En un costado de la pendiente, casi invisible, una ligera depresión en el terreno sugería una ruta escondida. Un sendero angosto, cubierto de ramas acomodadas de forma claramente intencional. «Capitán, aquí hay una bajadita, y no es una de las que usan los campesinos. Esto está puesto para ocultar». Raúl se acercó, levantó una rama y descubrió una marca profunda en el suelo. Una llanta grande, pesada. Aquí bajaron algo. O alguien. Esteban se quedó unos segundos mirando la entrada del sendero. Allí, justo donde comenzaba la sombra más densa del bosque, el aire parecía más frío, más cargado. Allí estaba la puerta hacia lo desconocido. «Muy bien», dijo con voz firme. «Vamos a entrar». Pero nadie hace ruido. Nadie se separa. Y nadie dispara sin confirmar. Porque esa bajada no era un simple atajo. Era la promesa de que la sierra aún guardaba más monstruos en su interior.
El sendero oculto descendía con una inclinación traicionera, como si la montaña misma quisiera advertirles que no estaban invitados a seguir avanzando. Cada paso requería un equilibrio cuidadoso. La tierra suelta cedía con facilidad, y las ramas bajas golpeaban los cascos mientras la bruma comenzaba a espesarse de nuevo entre los árboles. El capitán Esteban Armenta avanzaba al frente, atento a cualquier ruido, cualquier aroma que rompiera con el ritmo natural de la sierra. Raúl Madera iba detrás de él, observando el rastro casi borrado de llantas que se deslizaban cuesta abajo. No era una ruta improvisada. Era un camino usado varias veces, pero cubierto con astucia, como quien tapa las huellas con hojas para engañar al ojo inexperto. Leonel, con el fusil bien sujeto, murmuró: «Esto me da mala espina, capitán. Está demasiado callado». Julio Mendieta respondió sin voltear: «Cuando se calla la sierra es porque algo ya se movió antes que nosotros». El viento traía un olor leve a metal húmedo, un olor que no pertenecía al bosque. Y a medida que avanzaban, las raíces se hacían más gruesas, como venas emergiendo de la tierra. El silencio se volvió tan denso que cada respiración parecía un ruido innecesariamente fuerte. Después de varios minutos, el sendero se abrió repentinamente. Como si la montaña hubiera perdido un pedazo de piel, el bosque cedió su lugar a un claro amplio, de forma irregular. Los hombres se detuvieron en seco. El aire alrededor del claro tenía un peso distinto. Allí estaban las marcas. Decenas de huellas profundas, anchas, repetidas hasta borrar cualquier rastro natural. No era un simple paso ocasional, sino un punto de maniobra. Un espacio donde vehículos grandes no solo pasaban, sino que giraban, retrocedían, se acomodaban. Era un lugar diseñado para mover monstruos. Raúl, impactado, dejó escapar un susurro. «Santo cielo». Aquí estacionaban varios. Julio se arrodilló junto a una de las huellas más profundas. Palpó la tierra compactada y negó con la cabeza. «Esto no tiene más de 1 o 2 días. Y mire el suelo. Está aplanado a propósito». Esteban recorrió el claro con la mirada. La disposición del espacio le daba una sensación familiar, casi militar. Sin embargo, no había paredes, ni techos, ni estructuras visibles. Solo el bosque abierto. Pero ese era precisamente el truco. Usar el terreno como una oficina sin paredes, un taller sin límites, un punto de operación móvil que se activaba y desaparecía según la necesidad. Leonel caminó hacia un costado del claro y señaló algo entre las piedras. Eran fragmentos pequeños de metal pintado de verde oscuro, placa de vehículo, recién cortada. «Capitán, aquí le dieron forma a algo». Esteban no respondió enseguida. Había algo más que lo inquietaba. Algo que el viento traía momentáneamente, como un eco lejano, un murmullo casi imperceptible. Motores. No cerca, pero tampoco tan lejos como para ignorarlo. Todos escucharon. Julio dijo en voz baja: «No son muchos, suenan dispersos, podrían ser vigías». Para evitar una emboscada, Esteban levantó la mano. «Nadie hablará por radio, nadie se moverá sin mi indicación». El viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor tenue a soldadura reciente y gasolina evaporada. La evidencia era clara. Alguien había trabajado allí apenas unas horas antes, y ese alguien probablemente estaba escuchando desde algún punto de la ladera. Raúl señaló hacia una esquina del claro. Allí, escondida detrás de un arbusto grande, se veía una bajada secundaria, casi invisible, cubierta con ramas del mismo color que la vegetación natural. Aquí salieron, o aquí estaban planeando esconder algo más. Esteban sintió cómo su instinto se afilaba. No era solo un taller fantasma, era un nudo logístico, un punto neurálgico dentro de una red mayor que conectaba distintas zonas del cerro. «No estamos viendo un trabajo improvisado», dijo Esteban finalmente. «Esto es infraestructura. Esto es parte de algo más grande». El silencio que siguió fue casi solemne.
como si el bosque estuviera reconociendo que el grupo había alcanzado un punto crítico. Esteban respiró hondo, miró a cada uno de sus hombres y ordenó: «Nos movemos hacia esa bajada, con cautela, con respeto y listos para lo que sea. Porque en la sierra, cuando encuentras un claro tan silencioso, no es porque esté vacío. Es porque algo ya se fue, o porque algo está esperando más adelante». La bajada secundaria que habían encontrado estaba cubierta con ramas acomodadas de forma tan precisa que cualquiera sin experiencia habría creído que eran parte natural del bosque. Pero el capitán Esteban Armenta ya había visto esa técnica antes. Era la firma silenciosa de los grupos que trabajaban en la sierra desde hacía años. Camuflaje rudimentario, pero perfectamente funcional. Esteban levantó una rama con la punta del fusil. Abajo, la tierra mostraba múltiples marcas de llantas, hundidas y profundas. No eran recientes, pero tampoco antiguas. Era un camino vivo, transitado en horarios que rara vez coincidían con la luz del sol. Raúl Madera se adelantó con cautela, inclinándose para observar mejor la pendiente. No era solo pronunciada, sino también resbaladiza. La humedad constante había convertido algunos tramos en una mezcla traicionera de tierra suelta y raíces expuestas. «Pónganse bien las rodilleras», dijo Raúl. «Si alguien resbala aquí, acaba rodando quién sabe cuántos metros». Julio soltó una exhalación breve. «No me preocupa la caída, me preocupa quién podría estar al final de esta pendiente». Esteban no dijo nada. Miraba fijamente el inicio de la bajada como si intentara leer lo que estaba más allá. Su intuición le pesaba en el pecho. No era miedo, era un recuerdo amargo, la memoria del eco de un disparo entre pinos, la visión fugaz de un compañero cayendo sin siquiera alcanzar a gritar. La sierra tenía ese talento cruel de guardar ecos viejos. «Vamos», dijo finalmente, «y no pierdan el ritmo». Comenzaron el descenso con movimientos lentos y medidos. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, y cada paso hundía sus botas en la tierra húmeda. El aire se volvió más frío y más espeso. No había cantos de aves, ni insectos, ni el crujir de ramas lejanas, solo la respiración del equipo y el roce de la tela contra la vegetación. Leonel, que iba en la retaguardia, rompió el silencio con un murmullo apenas audible. «¿No sienten como si alguien nos estuviera viendo?» Julio respondió sin voltear. «La sierra siempre nos ve, cabo, siempre». A mitad de la bajada, Raúl levantó la mano para indicar una pausa. Había encontrado algo. A un costado del camino, casi fundido con el color de la tierra, se veía un pedazo de lona gruesa, arrugada y sucia. No parecía basura arrojada al azar. «Es una funda», dijo Raúl, «de herramienta o de algo grande». Esteban se agachó y la abrió con cuidado. Dentro había restos de cinta industrial, manchas de grasa y polvo metálico. «Armaron algo aquí. O desmontaron algo. Y lo hicieron rápido». Julio observó los bordes de la lona. «Están marcados por calor. La usaron para mover algo que no querían tocar con las manos». El equipo intercambió miradas tensas. La sierra no solo estaba llena de restos, estaba llena de rastros frescos. Una actividad interrumpida de manera abrupta. Siguieron descendiendo. La luz disminuía, atrapada entre las copas de los árboles que se hacían más densas. Esteban sintió que cada paso lo acercaba no solo a un hallazgo, sino también a la sombra de los hombres que se habían movido por allí horas antes. Cuando finalmente la pendiente se suavizó, la bajada desembocó en una especie de depresión natural del terreno, un pequeño vallecito oculto entre laderas. Allí, el aire cambió. Ya no olía solo a humedad o vegetación. Ahora venía mezclado con algo más fuerte, aceite quemado, gasolina y el inconfundible aroma metálico de soldadura reciente. «El corazón de la sierra», pensó Esteban. Raúl señaló hacia adelante. A unos metros, casi invisible entre troncos caídos y piedras, había otro espacio despejado. Un claro más pequeño que el anterior, pero con señales evidentes de uso, tierra compactada,
huellas cruzadas, manchas de aceite y marcas lineales que parecían hechas por estructuras arrastradas. Leonel murmuró: «Aquí hubo movimiento hace nada». Julio añadió: «Esto ya no es un punto de paso, capitán. Esto es un taller móvil, un taller completo». Esteban sintió que todo encajaba. Los monstruos, las bodegas improvisadas, el claro amplio, la bajada oculta, todo formaba parte de una sola red. Una red que no había sido construida para esconderse. Había sido construida para operar. Y ahora estaban parados justo en el centro del mecanismo. Esteban respiró hondo y dijo: «Aquí empieza lo delicado. De aquí en adelante, cada paso que demos va a revelar algo o a alguien». Y la sierra, como si lo entendiera, volvió a quedarse absolutamente inmóvil. El pequeño valle donde habían llegado tenía un silencio tan espeso que casi se podía tocar. No era el silencio habitual del bosque, ni el de un amanecer lento. Era un silencio distinto, un silencio que parecía escuchar. El capitán Esteban Armenta miró a su alrededor con el ceño ligeramente fruncido. Nunca le había gustado cuando la sierra se quedaba así, sin un solo sonido. En su experiencia, la montaña solo callaba cuando guardaba un secreto o cuando algo se había movido recientemente entre las sombras. Raúl Madera se inclinó a revisar una serie de marcas sobre la tierra. Las tocó con la punta de los dedos, como quien lee un mensaje escrito en un idioma antiguo. «Capitán, esto es reciente, no más de unas cuantas horas». Julio miró hacia la ladera con atención. «¿Puede haber estado gente aquí mismo durante la madrugada?» «No lo descartaría», respondió Raúl sin levantar la vista. «Aunque si estuvieron aquí, se movieron rápido». Leonel, más joven pero con una sensibilidad nata para leer los ambientes, caminó unos pasos hacia un tronco caído. Allí, parcialmente oculto bajo hojas y piedras, encontró algo que lo hizo llamar a los demás. «Aquí hay algo, miren». Esteban se acercó y observó. Bajo las hojas había huellas de bota, varias, cruzadas, diferentes tamaños, diferentes direcciones. No estaban allí por casualidad. Era una zona de tránsito. Una zona donde varias personas habían estado moviéndose con coordinación. «No eran campesinos», comentó Leonel. «Los campesinos no pisan así, no en grupos». Raúl sonrió apenas, sin humor. «No, cabo. Esto es trabajo de gente que sabe moverse sin ser vista». Esteban dejó que la escena se hundiera en su mente. Si había huellas recientes, significaba una cosa: los hombres que administraban ese taller móvil no estaban tan lejos. Podían estar escondidos en alguna barranca, en algún recoveco de esa misma ladera. Podían estar observando. Con esa idea, el equipo se movió con más cautela aún. Revisaron cada piedra, cada tronco, cada pequeña marca. Entre la vegetación hallaron restos de cinta industrial, pedazos de lámina cortada, incluso una llave inglesa vieja con marcas de grasa aún fresca. Julio sostuvo la llave en la mano. «Esto no tiene ni un día». Y alguien la tiró con prisa. Esteban sintió como el aire cambiaba. No era paranoia. La montaña parecía estar respirando. Era como si el entorno estuviera lleno de testigos invisibles. De pronto, Raúl levantó el rostro y fijó la vista en la ladera este. «Capitán, ¿vio eso?» Leonel tensó el fusil. «¿Qué?» «Una sombra. Allá arriba, junto al pino grande. No era un animal. Era alguien asomándose, y se quitó de inmediato». Esteban sintió un golpe frío recorrerle la espalda. No sabía si era uno, dos o una decena, pero sí sabía algo. No estaban solos. «No vamos a perseguirlos», dijo con calma. «No en este terreno». Julio asintió. «Si quieren que los veamos, nos están midiendo. Y si no quieren, ya se fueron». La sierra volvió a callarse. Ningún ruido, ni ramas, ni pasos, ni voces, nada. Entonces Esteban hizo algo que pocas veces hacía. Cerró los ojos unos segundos.
Escuchó el viento entre las copas de los árboles, el olor a metal oxidado mezclado con gasolina, el peso invisible que se acumulaba en los hombros de todos. Y en ese momento, entendió algo. No estaban recorriendo los restos de un taller móvil. Estaban caminando dentro del corazón de la logística. No la orilla, no el rastro final, el centro. Abrió los ojos, con una nueva claridad en la mirada. Aquí no termina, dijo en voz baja. Aquí empieza lo fuerte. Esto es solo la puerta. Raúl frunció el ceño. Entonces, ¿seguimos adelante? Esteban asintió. Pero no iremos directo. Primero aseguramos cada ruta lateral. Si estos hombres nos vieron, van a querer cerrar los caminos o mover algo antes de que lleguemos más profundo. Leonel tragó saliva. ¿Y si siguen ahí? Si siguen ahí, respondió Esteban, mirando el valle semicubierto de sombra, la sierra nos lo va a decir. Se acomodó el casco, respiró hondo y dio la orden. Nos movemos. Mantengan los ojos abiertos. Esto apenas empieza. Y al avanzar, el bosque volvió a murmurar un sonido leve, casi como un susurro, un aviso de que la montaña aún guardaba más por revelar. El valle silencioso quedó atrás, mientras el equipo avanzaba hacia la primera de las rutas laterales que descendían a través de la vegetación densa. La sierra de Tancítaro parecía estar hecha de caminos escondidos, como si alguien hubiera tejido bajo los árboles una red invisible de senderos casi imposibles de distinguir a simple vista. El capitán Esteban Armenta caminaba al frente, guiado por algo más que la vista. Era una mezcla de intuición, experiencia y ese instinto viejo que había desarrollado en años de trabajar en terrenos que parecían vivos. Raúl Madera avanzaba detrás de él, repasando mentalmente cada detalle observado. Más adelante podrían redactar informes técnicos, pero en ese momento lo importante era recordar todo. Las marcas, los olores, las posiciones, los huecos en la vegetación. Cada pieza era parte del rompecabezas. Julio caminaba con una mano en el fusil y la otra rozando su cinturón, donde llevaba guardadas sus herramientas de inspección. No hablaba, pero todos sabían que su mente estaba procesando cada señal, cada sombra, cada posible riesgo. Julio era así, silencioso, firme, un hombre que pensaba 2 veces antes de respirar. Leonel, el más joven, brincaba ligeros pasos al ritmo del terreno. Aunque la tensión era evidente, él conservaba esa curiosidad que lo hacía observar no solo el peligro, sino también los indicios de vida. De vez en cuando, veía una planta pisoteada, un envoltorio escondido, una rama rota, y todo eso lo anotaba en su memoria. Después de unos minutos, Raúl se detuvo y llamó a Esteban. «Capitán, mire esto». A un costado del sendero estrecho se veía una serie de ramas cuidadosamente amontonadas sobre algo. No eran ramas caídas al azar, era un camuflaje deliberado. Esteban retiró algunas con la ayuda de Leonel. Debajo había un pequeño hueco, una especie de escondite improvisado. Dentro encontraron bidones vacíos, cables cortados, fragmentos de metal y una llave de paso de gasolina. Esteban murmuró: «Aquí guardaban material. No es un escondite viejo. No tiene ni un día». Julio examinó un bidón levantándolo apenas. Aún olía fuerte a combustible, y eso era preocupante. No por el bidón en sí, sino porque indicaba que el movimiento reciente no había sido casual. Alguien estaba preparando algo, o desarmando algo, antes de abandonar la zona. Raúl añadió: «Capitán, esto confirma que había operaciones simultáneas, múltiples puntos activos a lo largo del cerro». Esteban asintió sin mirar atrás. La sierra tenía ese patrón. Un punto nunca era solo un punto. Era una parte de algo más grande, como nodos conectados por rutas invisibles. Siguieron avanzando. El camino comenzó a estrecharse tanto que los hombres tuvieron que caminar en fila india. Los árboles formaban una especie de túnel natural que oscurecía el entorno.
El olor a tierra mojada se mezclaba con un aroma mucho más sutil, pero presente: aceite industrial. Ese olor los había acompañado desde el primer hallazgo. A mitad de la ruta, Leonel se detuvo de golpe. «Capitán, escuche». Todos guardaron silencio. Durante un momento no se oyó nada, y luego, apenas perceptible, un murmullo. No voces, no motores. Era un sonido continuo, casi como un zumbido suave, como si algo vibrara muy lejos, más allá de donde la vista alcanzaba. Raúl frunció el ceño. Ese sonido no es natural del bosque, es como maquinaria, dijo Julio, completando la frase, pero no activa, como si algo hubiera sido apagado hace poco. La idea les cayó encima con el peso de algo importante. Si había maquinaria, había trabajo. Si había trabajo, había un punto fijo. Y si ese punto fijo había sido apagado hacía poco, quizá quien lo operaba seguía cerca. Continuaron hasta que la vegetación se abrió, dejando ver un pequeño claro circular, casi perfecto, rodeado de árboles altos y viejos. Aquí el suelo estaba completamente libre de maleza, como si alguien hubiera limpiado el espacio recientemente. Sobre la tierra había trozos de cable, huellas múltiples y una pieza metálica grande, curvada, cubierta a medias de hojas. Leonel la levantó y la miró con fascinación. ¿Es del blindaje o de un soporte? Julio la observó con detenimiento. Es parte de un arco de refuerzo, de los que se usan para sostener el techo de un monstruo. Raúl chasqueó la lengua. Entonces tenemos confirmación. Aquí ensamblaban piezas. Esteban dejó escapar un suspiro hondo. La sierra les estaba mostrando el mapa. No era uno dibujado, sino uno hecho de huellas, de objetos, de silencios, y el capitán entendió lo que eso significaba. «Estamos entrando a la ruta principal», dijo suavemente. Y en la sierra, cuando entras en la ruta principal de alguien más, es cuestión de tiempo para que ese alguien se dé cuenta. El pequeño claro donde encontraron el arco metálico parecía un punto de transición, un lugar donde la sierra empezaba a cambiar de carácter. Hasta ese momento habían visto rastros dispersos, huellas, herramientas olvidadas y pedazos de blindaje, pero a partir de allí todo adquirió una forma distinta. Era como si la montaña estuviera trazando un límite. Más allá de ese claro, la ruta ya no era simplemente un sendero oculto, se convertía en un corredor. El capitán Esteban Armenta se quedó quieto unos segundos, respirando el aire cargado de humedad y metal. Sus hombres esperaron en silencio, sabiendo que en ese punto no importaba la prisa ni los minutos. Importaba escoger bien cada paso. Raúl Madera rompió el silencio señalando con la mano hacia el sur. «Capitán, mire. El camino se abre en dos». Tenía razón. Dos senderos emergían desde el claro. Ambos eran discretos, invisibles desde lejos, pero una vez dentro del círculo de árboles se podían distinguir claramente. Uno ascendía por la ladera, estrecho y empinado. El otro descendía con suavidad hacia una zona más oscura y cerrada del bosque. Julio Mendieta se acercó al camino que bajaba y tocó la tierra con los dedos. «Está más húmedo. Esto lo pisaron anoche». Raúl revisó el camino que subía. «Este también tiene huellas, pero más viejas». Leonel miró ambos caminos con cierta inquietud. «¿Y si son rutas usadas para despistar?» Esteban asintió lentamente. «Es posible. Pero si la maquinaria que escuchamos fue apagada hace poco, deben haber salido por uno de estos». Julio añadió: «El olor a aceite fresco viene de abajo. No mucho, pero viene de ahí». El capitán se puso de pie, observó ambos rumbos, y después volvió a mirar a su equipo. La sierra parecía aguardar su decisión. Era un momento delicado. Subir significaba alejarse del ruido, buscar un punto de observación. Bajar significaba acercarse al corazón de la operación. Esteban dejó que el instinto hablara. «Vamos a bajar, pero nadie se separa. Y si sienten algo raro,
Aunque sea un presentimiento, me lo dicen. Descendieron con pasos lentos, el camino se hacía más estrecho y las copas de los árboles formaban una bóveda natural que oscurecía todo. No era noche, pero parecía que la luz se volvía más delgada. Un olor tenue a aceite quemado flotaba en el aire. No era fuerte, pero suficiente para confirmar que estaban siguiendo el rastro correcto. Raúl, caminando un poco por delante, levantó la mano deteniendo al grupo. «Capitán, mire eso». A un costado del sendero había un punto donde la tierra se veía removida, como si alguien hubiera pasado herramientas allí o hubiera ocultado algo. Esteban se acercó y apartó unas hojas. Bajo ellas encontró un pedazo de tela gruesa, del color de los uniformes tácticos. No era más grande que un pañuelo, pero su presencia allí no tenía nada de casual. Leonel lo observó en silencio. ¿Lo tiraron al correr? Raúl negó con la cabeza. No. Esto lo dejaron sin querer. O lo arrancó una rama. Julio examinó la tela. Está húmeda, pero no huele a tierra vieja. Huele a sudor. Puede ser de esta madrugada. La tensión volvió a hacerse más pesada. Estaban, literalmente, siguiendo los pasos de alguien que había pasado por allí pocas horas antes. Más adelante, otra señal. Un pedazo de cable enredado bajo una raíz. Luego, una lata de grasa industrial aplastada. Y después, un pequeño clavo metálico, del tipo que se usa para fijar placas internas de blindaje. Cada objeto era una confirmación silenciosa. A medida que descendían, el camino empezó a ensancharse apenas unos centímetros. Lo suficiente para darle a Esteban la sensación desagradable de que ese no era un sendero improvisado, sino uno diseñado específicamente para mover cosas pesadas sin ser vistos. Entonces, desde la parte baja, llegó un sonido cortísimo, muy suave, tan débil que cualquiera lo habría confundido con el crujir de una rama. Pero no lo era. Era un motor, uno pequeño, una aceleración apenas encendida, como si alguien estuviera moviendo algo a la distancia. Raúl detuvo el paso de inmediato. Leonel sintió cómo se le helaba el estómago. Julio apretó la mandíbula. Esteban se quedó quieto, escuchando con todo el cuerpo. «Ese motor no está lejos», dijo en voz baja, «pero tampoco está acercándose». Julio añadió, casi susurrando, «Es un motor al ralentí, como si alguien lo hubiera prendido para mover algo, pero en silencio, o como si estuvieran esperando». La sierra volvió a quedarse inmóvil, como si también estuviera escuchando qué decisión tomar. Esteban respiró hondo y dijo, «Nos acercamos, despacio. Este ruido es importante». Y el equipo avanzó, sabiendo que por primera vez no solo estaban siguiendo rastros, estaban empezando a alcanzar a quienes los habían dejado. El murmullo del motor desapareció tan rápido como había aparecido, pero dejó tras de sí una sensación inquietante, como cuando el viento mueve una puerta y luego la deja entreabierta. El capitán Esteban Armenta ordenó una pausa silenciosa. Todos se quedaron inmóviles, escuchando el bosque. La sierra, que momentos antes parecía respirar, ahora estaba rígida, expectante, como si los árboles estuvieran conteniendo el aliento. Raúl Madera fue el primero en volver a hablar, apenas moviendo los labios. No se apagó por completo. El eco tardó en irse. Alguien lo encendió y lo apagó muy cerca. Julio asintió, concentrado. Y no lo arrancaron para huir, lo arrancaron para mover algo, o para probar que todavía funciona. Leonel tragó saliva, sintiendo cómo el peso de la incertidumbre se acumulaba en su pecho. «¿Cree que sigan ahí, capitán?» Esteban no respondió de inmediato. Tenía la mirada fija hacia la zona baja del sendero, donde la oscuridad natural del bosque se hacía más densa. Había aprendido a escuchar no solo los sonidos, sino también las ausencias. Y en ese momento, la ausencia de movimiento era más reveladora que cualquier ruido. «Sigamos», dijo al fin, con un tono firme pero bajo. «El motor nos marcó un punto. Si no nos quieren ver, se van a esconder.
Si quieren medirnos, se quedarán cerca. El camino descendía suavemente, pero cada 5 o 6 pasos mostraba un trazo nuevo. Tierra removida, huellas profundas, restos de ramas arrastradas. La sierra ya no estaba intentando esconder el corredor. Era como si, al acercarse al fondo, la montaña dejara más a la vista el rastro de quienes trabajaban allí. Raúl se detuvo frente a un tronco cruzado que obstruía parcialmente el sendero. Esteban observó el tronco. No había caído naturalmente. Esto lo pusieron hace poco, dijo Raúl. Pero no para bloquear, sino para reducir el paso. Leonel añadió, como si quisieran controlar qué entra o qué sale. Julio tocó el tronco con la punta del fusil. Aún tenía humedad fresca, como si alguien lo hubiera movido al amanecer. Siguieron bajando. Ahora el camino estaba tan marcado que casi parecía una carretera rudimentaria, una que serpenteaba entre árboles gruesos y piedras negras. El olor a aceite y metal se intensificó. No era fuerte, pero sí constante. Y el aire empezaba a vibrar con un silencio que no era natural, un silencio construido. A los pocos metros, Raúl levantó la mano y señaló hacia la izquierda. Entre 2 pinos altos había un claro estrecho, un espacio pequeño, pero con señales inequívocas de actividad reciente. Allí había una mesa improvisada hecha con tablas viejas, latas cortadas, herramientas dispersas y, lo más importante, restos de pintura en aerosol del color verde militar. Leonel tomó una de las latas vacías. Es pintura para paneles exteriores. Se usa para camuflar. Julio se inclinó sobre las herramientas. Esta llave estuvo en uso hace unas horas. Está tibia todavía. Y eso no es normal. El sol no llega aquí. A esa observación le siguió un silencio aún más profundo. Si la herramienta aún guardaba tibieza, significaba una sola cosa. Alguien estuvo trabajando allí esa misma madrugada, quizá minutos antes de que el equipo llegara al claro superior. Esteban miró las latas, la pintura, los restos metálicos. Todo indicaba un proceso de ensamblaje que había sido interrumpido, y no por accidente. Lo habían detenido porque sabían que alguien se aproximaba. Entonces, Raúl señaló algo más. Una botella de plástico aplastada, todavía húmeda por dentro. Capitán, esto es de ahora. Hace menos de 1 hora. El rostro de Esteban se endureció. Ya no estaban siguiendo rastros pasados. Estaban entrando en territorio donde las huellas aún estaban calientes. De pronto, el viento cambió dirección y trajo consigo un sonido débil, muy débil, como un roce lejano. No era un motor, no era un animal. Parecía una pisada, o varias, pero amortiguadas, discretas. Julio levantó la vista de inmediato. ¿Escucharon eso? Raúl respondió. No fue el bosque. Fue alguien allá abajo. Esteban respiró hondo. Su instinto, ese viejo compañero que rara vez se equivocaba, le decía que ya no estaban solos desde hacía rato, que quizá nunca lo habían estado. Es decisión de ellos si quieren que nos acerquemos, más murmuró. Leonel lo miró con inquietud. ¿Y si nos están dejando entrar? Esteban sostuvo el fusil con firmeza. Por eso iremos despacio. No estamos aquí para buscarlos, estamos aquí para buscar lo que dejaron. La sierra, como respuesta, volvió a quedarse absolutamente quieta. Y el equipo siguió avanzando, con la sensación clara de que cada metro los llevaba más cerca, no solo de un taller clandestino perdido entre montañas, sino de las sombras de quienes aún no se habían ido. El sendero siguió descendiendo hasta que de pronto se abrió de manera inesperada hacia un espacio más amplio. No era un claro regular como los anteriores, sino una depresión natural, una especie de cuenco entre las laderas, donde la luz apenas se colaba entre las copas de los árboles. El ambiente estaba cargado, casi estático, como si la sierra hubiera decidido concentrar todo su silencio en aquel punto exacto. El capitán Esteban Armenta levantó la mano para detener a su equipo.
Raúl, Julio y Leonel se quedaron inmóviles, atentos, escuchando ese vacío casi perfecto que ocupaba el aire. «Este lugar», susurró Raúl con una mezcla de respeto y nervio. «No es una casualidad. Esto lo usan para esconder algo grande». Julio avanzó unos pasos y se agachó para revisar la tierra. No solo había huellas profundas, había varias capas de marcas, unas sobre otras, como si vehículos pesados hubieran pasado repetidamente por allí. Tocó la superficie con la palma abierta. Está compactado como si aquí hubiera estacionado algo enorme, más de una vez. Leonel, siempre atento a los detalles, caminó hacia la orilla del cuenco. Allí encontró una serie de piedras ordenadas en una forma que no parecía natural, como un pequeño muro improvisado. Detrás de él había restos de cartón, cinta industrial endurecida y una barra metálica doblada. «Capitán, esto era un punto de operación. Aquí reparaban, aquí guardaban, aquí movían cosas». Esteban observó todo en silencio. Era evidente. Ese punto no era solo parte de la red. Era el nudo, el centro, el corazón operativo del corredor, y eso significaba que quienes lo usaban habían tenido razones para abandonarlo con prisa. Julio, revisando el contorno del área, levantó algo que había encontrado entre hojas secas. Era un guante grueso, de los que se utilizan para manipular piezas calientes. Aún conservaba un olor tenue a metal y sudor. «Esto se usó hace muy poco», dijo. «La tela no está rígida. No tiene polvo. Esto se cayó hoy». Raúl se acercó y revisó el borde del cuenco. De pronto señaló algo que, a simple vista, parecía apenas una mancha más en la tierra. Pero no lo era. Era un rastro de llanta, uno muy reciente. «Capitán, este es fresco, muy fresco». Esteban sintió que su respiración se volvía más lenta, más controlada. Su instinto se afinó de inmediato. No era un rastro dejado hace horas, era uno dejado quizá hace minutos. La sierra aún no había tenido tiempo de cubrirlo con polvo o humedad. Y si había una llanta recién marcada, había alguien todavía cerca. Leonel, con la voz apenas audible, preguntó: «¿Cree que nos estén viendo?» Esteban no respondió enseguida, pero la verdad ya estaba clara. La sierra tenía demasiados escondites, demasiadas sombras, demasiados ángulos desde donde un hombre podía observar sin ser visto. Julio, sin apartar la vista de la ladera, murmuró: «Si estuviera en su lugar, capitán, yo también estaría viendo desde arriba, midiendo, esperando». Raúl añadió: «Y el motor que escuchamos hace rato. ¿Y si era aviso entre ellos? ¿Y si sabían que ya veníamos?» Esteban respiró profundo. Lo que más le inquietaba no era la posibilidad de que los estuvieran observando. Era la sensación, casi física, de que la sierra estaba a punto de revelar algo. Una verdad que había sido enterrada entre los caminos secretos. Continuaron avanzando hacia el centro del cuenco. Allí encontraron algo más, una mancha de aceite fresca, aún brillante, como una herida abierta sobre la tierra. Junto a ella, un pedazo de metal grande, con forma de panel, ligeramente doblado, como si hubiera sido removido a toda prisa. Julio lo tocó con los guantes. «Todavía está tibio». Esa frase cayó como piedra en el ambiente. Un objeto metálico tibio, a la mitad de la sierra, sin sol directo, no mentía. Alguien había estado ahí hacía muy poco. Muy, muy poco. Entonces, desde algún punto alto de la ladera, un sonido casi imperceptible rasgó el silencio. No era un motor, no era un paso, era un roce, como el de ropa contra una rama. Raúl levantó el fusil sin hacer ruido. Leonel sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho. Julio apretó la mandíbula. Y Esteban simplemente cerró los ojos un segundo. No era imaginación. Había alguien allí. No sabían si era uno, dos o varios. No sabían si estaban retrocediendo o esperando. Pero estaban. El capitán abrió los ojos con calma. «Nos vamos a mover con la cabeza fría. No venimos a cazarlos. Venimos a entender lo que dejaron».
Se ajustó el casco, respiró profundo y ordenó: avanzamos. Pero a partir de aquí, nadie está solo ni un segundo. Y la sierra, como si reconociera la gravedad de sus palabras, volvió a quedar en un silencio absoluto. Un silencio que ya no era vacío, sino compañía invisible. El cuenco silencioso quedó atrás, pero la sensación de estar caminando dentro de un territorio vivo y alerta persistió como una sombra larga detrás del equipo. El capitán Esteban Armenta avanzaba con una concentración casi ritual, cada sentido atento, cada paso calculado. La sierra había dejado de ser un paisaje. Era ahora una entidad que respiraba, que observaba, que guardaba secretos en cada rincón. A medida que ascendían ligeramente hacia la ladera opuesta, el bosque comenzaba a volverse más oscuro. No por la hora, sino por la densidad de los árboles y por la forma en que los troncos crecían torcidos, inclinados hacia el interior del valle, como si hubieran sido obligados a moldearse para dejar espacio a un camino que no debía existir. Raúl Madera fue el primero en darse cuenta. «Capitán, ¿nota algo raro aquí?» Esteban se detuvo. Miró a su alrededor. El bosque estaba demasiado ordenado en algunos tramos y demasiado abierto en otros. Las ramas altas, que normalmente se entrelazaban sin forma, aquí estaban podadas en líneas discretas, apenas visibles. Las piedras formaban un borde natural, pero con simetría sospechosa. Julio, siempre atento a lo técnico, añadió: «Esto no es bosque virgen. Aquí han limpiado. No mucho, pero sí lo suficiente para abrir paso». Leonel, sorprendido, preguntó: «¿Por qué harían eso?» Esteban lo entendió antes de que alguien lo explicara. «Porque esto no es un sendero cualquiera. Es un corredor. Uno construido a mano, a escondidas y usado solo por quienes conocían la ruta». Siguieron avanzando. El corredor era angosto, pero constante, demasiado constante. No tenía la irregularidad natural de los caminos de montaña. Tenía un trazo, un diseño, una intención. Raúl levantó la mano indicando un alto. Algo brillaba entre los matorrales, a unos metros del camino. Leonel fue quien se agachó primero para recogerlo. Era un fragmento pequeño, metálico, cubierto con pintura verde, pero no era una placa cualquiera. Era parte de una cámara improvisada, un soporte para luz o grabación. Es equipo, pero no para trabajar, para vigilar. Julio completó la idea. Entonces este corredor no solo servía para mover cosas, también servía para supervisarlas. Esteban sintió que la tensión aumentaba. La idea de que ese corredor había sido observado desde antes, quizá por semanas o meses, le recorría la columna como un escalofrío. Más adelante, el corredor se abrió de golpe hacia un espacio estrecho, casi rectangular. Allí, bajo un techo natural formado por ramas gruesas, había restos de una estructura. No era una choza, no era una bodega, era algo hecho con precisión. Bases metálicas, huecos uniformes en el suelo, cables alineados. Julio se inclinó y tocó uno de los huecos. Aquí montaban máquinas. No pequeñas. Maquinaria pesada. Raúl frunció el ceño. ¿Máquinas para qué? ¿Para cortar metal? ¿Para ensamblar? Esteban observó el patrón del suelo, la distancia entre las marcas, la forma del rectángulo, la dirección de la salida. «Para construir», dijo finalmente, «para soldar, para unir paneles». Este lugar era una estación central, una especie de taller principal. Leonel tragó saliva. ¿Aquí armaron los monstruos? ¿Aquí empezaron? ¿O aquí los reforzaron? Lo inquietante no era solo la estructura, era el olor. El aire estaba impregnado de un aroma tenue a calentamiento eléctrico, a aceite reciente, a trabajo interrumpido. Era como entrar a una fábrica silenciosa que apenas había apagado sus máquinas. Raúl señaló un detalle que pasó casi desapercibido. Un trazo en el suelo. Una línea clara, recta, hecha por algo pesado arrastrado hacia el fondo del corredor. «Capitán, esto va más allá. No termina aquí».
Esteban siguió la línea con la vista. El rastro desaparecía entre dos rocas grandes que formaban una especie de pasillo estrecho. No era un camino casual, era una continuación, una salida estratégica. Julio se acercó y olió el aire entre las rocas. Huele a humo, no a fuego, a fricción, a motor calentado. Entonces Leonel, con la voz más baja que nunca, dijo lo que todos estaban pensando. Capitán, esto es demasiado grande para ser solo una ruta de paso. Esto es una red completa y no está abandonada. Apenas la apagaron. Esteban sintió el peso de la verdad cayéndole encima. Desde el primer monstruo hasta este punto, todo había sido parte de una arquitectura clandestina que nadie había visto completa. Hasta ahora. El capitán respiró hondo. Vamos a ver qué hay más adelante. Lo que está detrás de esas rocas es importante, muy importante. Y entonces lo dijo, con voz grave. Este es el corazón, lo sé. Este es el corazón de la red. La sierra no respondió, pero el silencio dijo lo suficiente. El corredor entre las dos rocas era estrecho, tan estrecho que el capitán Esteban Armenta tuvo que girar ligeramente los hombros para pasar. El aire allí dentro era más frío, más denso, como si la montaña hubiera guardado ese espacio para un propósito muy particular. Cada paso retumbaba en silencio, amplificándose en las paredes de piedra. El equipo entero avanzó con cuidado, sin apresurarse, dejando que sus sentidos se acostumbraran a la oscuridad creciente. Al final del pasillo, la sierra se abrió de manera inesperada hacia una hondonada amplia, casi circular, protegida por grandes árboles torcidos que formaban una especie de techo natural. Allí, el silencio no era vacío, tenía textura, profundidad, memoria, y también tenía olor. Ese olor a metal calentado, a aceite industrial, a maquinaria que había sido apagada no por rutina, sino porque algo los obligó a detenerse. Raúl Madera respiró hondo. Capitán, este es el punto. No hay duda. Julio recorrió con la mirada el lugar, analizando cada marca en el suelo, cada objeto abandonado. Había piezas grandes, paneles metálicos, rollos de cable, restos de pintura y un banco de trabajo improvisado con marcas de soldadura aún visibles. Aquí construyeron, dijo con voz baja y grave. Aquí trabajaron días enteros. Esto no es un punto de paso. Es el taller central. Leonel caminó hacia un costado del claro. Allí, cubierto a medias por ramas caídas, encontró algo más grande, una estructura semicircular, de acero grueso, con una forma que no dejaba lugar a dudas. Era una parte de un blindado, un esqueleto sin terminar. Capitán, este era el siguiente monstruo. Esteban lo observó sin decir palabra. Había visto muchas cosas a lo largo de su carrera, pero pocas tenían el peso simbólico de aquel hallazgo. No era solo un vehículo. Era una prueba de organización, de logística, de control territorial, una confirmación de que la red criminal no solo se movía por la sierra, la moldeaba, la utilizaba, la dominaba. Pero algo más llamó su atención. En el suelo, a un costado del panel, había una huella, no una huella de llanta, una huella de bota, fresca, muy fresca. El borde aún estaba definido. No había sido deformado por el viento ni por la humedad. Esteban sintió que el silencio se tensaba. No estaban solos. Raúl lo notó también. Alguien estuvo aquí hace minutos. Julio sostuvo el fusil con ambas manos, sin levantarlo. Si no nos están viendo, nos están escuchando. Nos están escuchando. Leonel tragó saliva, mirando alrededor como si la sierra fuera a responder. ¿Cree que se hayan ido, capitán? Esteban respiró hondo, dejando que el aire frío le llenara los pulmones. No lo sé, cabo, pero siento que la montaña nos está diciendo algo. Miró a su equipo, miró los árboles que formaban aquel santuario oscuro, miró el esqueleto del blindado inconcluso.
Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la sierra no estaba del lado del enemigo, ni del suyo. La sierra solo hablaba. Y ese día, después de años de silencio, les estaba diciendo la verdad. Lo que encontraron allí no fue a los hombres que buscaban, fue la evidencia, la estructura, la red completa, expuesta en un solo punto. No había necesidad de avance táctico, no había necesidad de enfrentamiento. Habían llegado al corazón, y el corazón estaba vacío, porque quienes lo manejaban sabían que la montaña, tarde o temprano, cuenta sus secretos. Esteban dio un paso atrás. Muy bien, dijo con calma. Documentamos todo. Esto vale más que cualquier captura. Esto cambia la ruta completa. Mientras Julio y Raúl tomaban fotografías y notas, Leonel se acercó al capitán. ¿De verdad cree que ya no están aquí? Esteban sonrió apenas, una sonrisa cansada, sincera. Creo que se fueron porque supieron que veníamos, y creo que esta sierra ya hizo su parte hoy. El joven asintió lentamente. ¿Y ahora qué sigue? Lo que siempre sigue, cabo. Bajamos con cabeza fría, entregamos lo que encontramos y dejamos que la verdad hable. Mientras iniciaban el regreso, Esteban miró por última vez el esqueleto del monstruo. No era una máquina, era un símbolo. Y ese día, ese símbolo dejó de estar escondido. Al caminar de vuelta por el corredor de rocas, la sierra finalmente pareció liberar el aire atrapado. Un murmullo suave recorrió las copas de los árboles, y por primera vez en horas el bosque recuperó su sonido natural. Los pájaros volvieron, el viento regresó, la montaña respiró, y Esteban entendió la lección, una que la sierra le había dado sin decir palabra. Las sombras duran mientras nadie se atreve a verlas, pero cuando la verdad se ilumina, aunque sea un poco, aunque sea en un rincón olvidado del cerro, las sombras se retiran. Gracias por acompañar esta historia. Si te gustó este recorrido por la sierra y quieres más relatos como este, deja tu comentario, comparte tu opinión y no olvides suscribirte. Tu voz también forma parte de esta historia.